Familia, el placer de saludarlos. Seguimos en Abogados en Acción, en esta oportunidad con la grata visita de un amigo, el doctor Catán Rivero. Eduardo, ¿cómo le va? ¿Cómo va, doctor? Un gusto verlo de nuevo, compartir un nuevo programa con usted. El placer de nosotros contar con usted en esta oportunidad y para hablar algo que la gente aún no terminó de asimilar o de conocer, como es precisamente la mediación, un método alternativo de resolución de conflictos que el ciudadano en general, ¿cómo lo tiene que interpretar? Bueno, hace 5 años ya, en el año 2010, se sancionó la ley 7844, ley provincial, donde se instaura la mediación previa obligatoria, previa al juicio. La idea es que las partes se sienten a dialogar sobre sus conflictos, sobre sus problemas, con la intermediación de un tercero que es el mediador, quien facilita el diálogo entre estas personas para que puedan llegar a un acuerdo que debe ser mutuamente satisfactorio. Es un nuevo paradigma dentro de lo que es la resolución de conflictos. Antes, en un juicio donde el juez dictaba una sentencia, siempre uno ganaba y el otro perdía. Ahora, con la mediación existe la posibilidad de que ambos ganen. ¿Por qué? Porque ellos al acordar sobre y resolver sobre su conflicto, pueden hacer una sentencia a medida de ellos, dentro de sus posibilidades y a medida del conflicto. O sea, cuando la gente llega hoy a un abogado por un problema, ¿sí?, con respecto al vecino o un siniestro de tránsito, por ejemplo, que el abogado dice, bueno, previamente al proceso judicial vamos a ir a una mediación. ¿Cómo tendría el abogado que transmitir al ciudadano, a este cliente que va a pasar a ser el requirente de un proceso de mediación, cómo debería hablarle, cómo debería transmitirle este proceso para que ya la gente llegue al momento de la mediación con ciertas pautas y patrones de conducta que va a tener que preestablecer a los fines de lograr un acuerdo? Y bueno, justamente la misión del abogado es, aparte de la asesoría jurídica, también predisponerlos e irle abriendo la cabeza al ciudadano de esta nueva forma de resolver los conflictos, haciéndole ver que va a estar sentado en una mesa redonda junto con el que en este momento pasaría a llamarse el requerido. O sea, el que en sede judicial sería el demandado. Él va a estar frente a frente con su oponente, que en este caso se trata de que no sea una oposición, sino que entre ellos haya un diálogo para solucionar el problema. El abogado tiene que ir mentalizándole a la persona de que en este momento tiene la posibilidad de resolver el conflicto y evitarse muchísimos años de proceso judicial, de desgaste emocional, porque estar en un juicio, en un proceso, es un desgaste emocional grande. Es un proceso que se llama económico, porque se resuelve en poco tiempo y los gastos son, en comparación con los de un juicio, los que genera un juicio, son mínimos. Pero siempre también con la precaución de advertirle de que el proceso de mediación, al ser obligatorio, se debe concurrir. Esto es algo que por ahí la gente dice, le llega la notificación, proceso de mediación se debe presentar en tal fecha. Supongamos tal día del mes en curso, ¿sí? La recibe, dice, ¿pero qué le pasó a Catán Rivero que me inició una demanda por el daño material que tiene el vehículo? Acá, en este caso, ¿qué es lo que sucedería si Jorge Rodríguez Robledo no se presenta en la mediación porque no quiere buscar un abogado, no quiere gastar en un abogado? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si no se presenta? Y bueno, la ley prevé en su artículo 13 la imposición de una multa ante la incomparecencia al proceso de mediación. O sea, una persona que recibe una cédula notificándolo
de una audiencia de mediación, tiene que inmediatamente buscar un abogado e ir a la mediación, porque si no se hace pasible de una multa que en este momento es el equivalente a 2 consultas escritas de abogado. Eso dice la ley. Si no concurre, si no puede concurrir porque está enfermo o porque vive en otra provincia, se puede hacer en ese caso representar con el abogado mediante un poder especial para mediar. Pero son los únicos casos en los que la incomparecencia se encontraría justificada y no se le aplicaría la multa. Ahora bien, acá lo que tiene que entender también el requirente del proceso de mediación, que no es que esa multa va para su bolsillo, porque es algo importante. Por ahí la gente piensa, no se presenta, quiero que no se presente a la mediación, justamente porque cree que 2 consultas del abogado, 3.900 pesos por 2, va a ser lo que se va a llevar al bolsillo. Esto no es así. No, el monto que se paga en concepto de multa va al fondo de financiamiento de la mediación. Es una cuenta bancaria especial que abrió en su momento la Corte, que bueno, ya la Corte dispondrá del destino que va a tener ese dinero, pero no es ni para el mediador, no es para el requirente, sino que va a ir y se va a ir acrecentando en una cuenta bancaria, y después la Corte dispondrá qué se va a hacer con ese dinero. En principio, el funcionamiento de la mediación debería poder llegarse a solventar con ese fondo, pero por el momento no se lo está disponiendo a ese monto que se va acumulando. Entre las consultas, doctor, que están llegando a raíz de este tema que estamos hablando, son precisamente qué costo tiene una mediación. ¿Cómo se paga una mediación si yo, que me siento dañado o que creo que se me debe indemnizar por tal motivo, tomando la calidad de requirente, y por el otro lado el requerido que va a llegar a un proceso de mediación, cuáles son los costos que tienen dentro del ámbito de la mediación? Bueno, el costo de su abogado particular, eso lo prevén entre el abogado y el cliente, ¿sí? Fuera de eso están los honorarios del mediador y la tasa de justicia de mediación, que en este momento está siendo solventada en cierto modo por el Estado, porque es de 10 pesos. Hace 5 años que la tasa es de 10 pesos y no aumentó. Entonces esto habla de una política de Estado de apoyo y de impulso a la mediación para no cargarle mayores costos. Y los honorarios del mediador van a depender de cómo salga el proceso de mediación. Si cierra con un acuerdo, va a ser un porcentaje del monto del acuerdo. La ley trae tarifado bien en que cada cuánto el monto del convenio va a ir aumentando los honorarios del mediador mientras mayor sean. Si sale sin acuerdo, se paga la mitad de una consulta escrita de abogado, que la va a dividir entre el requerido y requerente. Esa mitad se la divide entre las partes, exactamente, requerente y requerido. Si cierra porque una de las partes no compareció, ¿sí? Una o ambas partes no comparecieron, lo va a pagar el Poder Judicial. En un principio será un 20% de una consulta escrita. Lógicamente que ese monto después va a ser recuperado al final del juicio. Cuando el proceso judicial llegue a sentencia, se liquide la planilla fiscal y en ese momento se debe prever el recupero de los honorarios que en ese momento el Poder Judicial, el Estado, le pagó al mediador, ese 20%. Y también hay otros tipos de cierre, distintas circunstancias que pueden determinar el cierre, como ser el fallecimiento de alguna de las partes, o la aplicación de la ley de violencia doméstica, que cuando hay violencia, bueno, hay opiniones encontradas en este momento, pero hay una corriente que dice que no se puede mediar porque es peligroso que las partes que están en conflicto y hay una violencia física se encuentren en una sala de mediación. Hay jueces que dicen que sí, hay técnicas como ser las audiencias privadas, o sea, por separado, aceptan
que se medien en casos que hay violencia, bueno, pero en principio la ley de violencia hace que la mediación también se cierre y se pase directamente a la instancia jurisdiccional. Bueno, doctor, la verdad un placer tenerlo en el programa, muy claro en sus conceptos. Ya lo vamos a estar invitando nuevamente para que participe, ¿no? Con muchísimo gusto.